Radio Universidad Central indica la hora. Son las 12:30. Temperatura 12 grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Amigas y amigos, ¿cómo están? Una semana ya que no nos veíamos ni escuchábamos. Estamos acá en el centro de Santiago, en la Universidad Central de Chile, en este programa que se llama Diálogos Humanos, que pretende hablar, dialogar y conversar desde lo humano, con mucha simplicidad y con mucha humildad, respecto de temas que a veces suenan un poco difíciles, como por ejemplo el mundo de la ciencia, la salud y el bienestar. Es un programa que nace desde el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central y va todos los martes a las 12:30 y habitualmente estamos con un invitado. Esta vez nuestra invitada está atrasada. ¿Por qué está atrasada? Porque está haciendo clases y por supuesto en la universidad hacer clases es importante. Sin embargo, no estoy solo, nunca estoy solo acá, estoy con el gran Felipe Buletich. Felipe, ¿cómo estás tú? Me saluda ahí desde atrás, muy bien. A los que nos ven, está allá atrás, Felipe, del otro lado. Felipe Buletich, que es quien controla las perillas mágicas de la radio, tiene además un programa en la radio para que ustedes lo puedan escuchar todos los jueves a las 2 de la tarde, un programa que se llama, lo tengo anotado porque se me olvida siempre entre tantas cosas que hay que hacer en la psicología, Libertad de Palabra. Libertad de Palabra con el profesor Hugo Covarrubias, para que lo puedan escuchar también. Estamos hoy, 12 de septiembre del año 2023, un día importante. Ayer fue un día que desde donde lo podamos mirar y desde donde podamos observar lo que haya ocurrido, es un día en que tenemos que mirarnos un poco hacia adentro y revisar nuestra historia. Nuestra historia da lo mismo el tilde o la tilde, el tilde, el color que vayamos escogiendo. Siempre es un día que tenemos que reflexionar sobre nuestro futuro y nuestro devenir. Más allá de las opciones que tengamos políticas y no políticas, es un día en que tenemos que revisarnos un poco y mover el timón hacia lo que viene el futuro. Algo similar a lo que ocurre cuando nosotros miramos nuestra historia, es lo que ocurre cuando comenzamos nuestro proceso de investigación. Investigar no es sencillo, diría yo. Hay muchos ámbitos de la ciencia, muchísimos, desde las personas que están viendo lo que está pasando en los departamentos en Concón, que se están cayendo, eso lo investiga no una persona sin conocimiento, sino que alguien que ha estudiado y se ha preocupado de aquello. Hoy día he escuchado a alguien que hablaba de los micromovimientos y rayos láser para ver las inclinaciones de los cimientos y las fundaciones de una cuestión complicadísima. También ocurre lo mismo en la medicina, también ocurre lo mismo en la biología, también ocurre lo mismo en la psicología, en la psiquiatría, en todas las disciplinas. Investigar es un camino, diría yo, solitario, bello, pero solitario. Y cuando empezamos a investigar, que es un poco una de las grandes misiones que tiene nuestro instituto, es porque asumimos que tras la investigación hay un resultado. Y el resultado puede ser favorable para lo que creemos o desfavorable para lo que creemos. Es decir, planteamos investigar algo y es algo que investigamos o partimos con una idea preconcebida, a veces encontramos la respuesta y otras veces no. Y eso también es parte de la ciencia. No siempre muestra la ciencia aquello que queremos encontrar, sino que a veces nos muestra justamente lo que no queremos encontrar, y eso es un tremendo descubrimiento. Probar que algo no es como se piensa es un hallazgo científico interesantísimo. En el caso nuestro, digo, desde la psicología, investigamos cuestiones que no son tan duras, podríamos decir, ¿no? Tan matemáticamente perfectas, tan de comportamiento de células que se observan bajo un microscopio, que lo que es una tarea gigantesca, o observar el comportamiento de un virus o el comportamiento de una bacteria o de una semilla. Es muy complejo. La ciencia social también es compleja. La psicología, desde donde yo hablo. A mí se me ocurrió, cuando yo estaba haciendo inscribí mi tesis doctoral,
yo quería hablar de un tema que finalmente ningún profesor me pescó. Entonces me dijeron, Daniel, ¿sabes qué? No, lo que tú estás planteando no le interesa a nadie. Y que te digan eso cuando estás investigando es un poquito doloroso. Me invitaron a hacer una investigación sobre la jubilación de los académicos universitarios. La jubilación y retiro anticipado de profesores eméritos, no sé qué. Un proceso de investigación español gigantesco. Y mi primera reacción fue, qué lata, porque voy a estudiar la historia de los abuelitos. Voy a estudiar a los viejitos. Y me enojé y me embronqué, pero ya había inscrito la tesis, así que tuve que hacerla nomás. Y bueno, fue una tesis compleja, una metodología mixta. La metodología mixta en general utiliza métodos tanto cuantitativos como cualitativos. En el caso mío fue una investigación en profundización, lo que significa que diseñamos un instrumento cuantitativo y después diseñamos un instrumento cualitativo y después se integra todo, ¿no? Lo cuantitativo, para los que no tienen por qué saberlo, es algo más ligado, en súper sencillo, a los números. Y lo cualitativo es algo más ligado a las palabras, por decirlo de manera simple. Entonces era un cuestionario y después entrevistas. Y yo seguía con la idea que, investigar abuelitos. Y estaba así como choreado, como cansado. Hasta que me tocó entrevistar a los profesores en edad de jubilar o profesores mayores. Me recuerdo haber entrevistado a un profesor que estaba en activo, es decir, trabajaba a los 80 años todavía en la Universidad de Santiago. Y me fui dando cuenta que en verdad no era la historia de los abuelitos, sino que se abría una puerta maravillosa y gigantesca para conocer la historia de nuestro país, para conocer la historia de nuestra universidad, de cómo fue desarrollándose la universidad chilena. Son profesores que ya trabajaban antes del año 80. El año 80, con la Constitución del año 80, 81, llega esta mirada se abre el sistema educativo, la universidad es privada y hay una gran explosión del modelo educativo, con un aumento significativo de los estudiantes, de los profesores, de los programas y tal. Sin embargo, estos otros profesores eran profesores que trabajaban en la universidad pública tiempo atrás. Entonces, empezar a escuchar a estos profesores con sus discursos de cómo construyeron la historia, de cómo construyeron la universidad, de cómo fueron armando y cómo fueron entendiendo la importancia de un modelo educativo, resultó ser un proceso de investigación bellísimo, mucho más que investigar a los abuelitos, porque los abuelitos, además que no toda persona mayor es abuelito, ¿cierto? Pero lo que más me llamaba la atención era que empezaron a aparecer palabras en el discurso de estos profesores que yo sentía que estaban un poco como olvidadas, ¿no? Cuando a un profesor se le preguntaba por qué trabajaba haciendo clases, y el discurso es palabras como bien común, bienestar de la sociedad, bienestar social, imperativo moral, etcétera, 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 me empecé a recordar que había una generación de personas, y esta generación de personas tenía muchas cosas que decir. Investigamos muchos temas que a ellos les importaban y que les interesaban. Yo podría decir que la investigación partió en un punto y terminó como 6 puntos más allá, porque es así, uno para adelante, es como el tango en la investigación, un paso para adelante, 2 para atrás y 1 para el lado, así funciona. Y es súper solitaria, insisto, ¿no? Porque yo por lo menos hice mi tesis en una universidad española, entonces era trabajar solo acá en un tema que se ha investigado muy poco, y que cada vez que yo solo planteaba a alguien, ese alguien me decía, está investigando a los abuelitos. Y yo trataba de decir que no, porque no eran los abuelitos, sino que eran grupos de personas, un grupo etario maravilloso de personas que habían construido una universidad pública. ¿Por qué hablo de esto? Porque me llevó a pensar que el sentido que tiene la tercera edad, por decirlo de alguna manera, es mucho más allá que pensar en los abuelitos, o pensar en el viejo o la vieja, o pensar en que son desechables, o pensar en que ya no sirven, o etcétera, 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 sino que indudablemente nos posiciona en un objeto de estudio tremendamente interesante, del que se pueden extraer muchas cuestiones que entreguen mucha información para el diseño de políticas públicas respecto de este grupo etario. ¿Sí? Otros investigan en términos biológicos, la geriatría, por ejemplo, los congresos de medicina,
Se estudia, hoy día se está muy, muy interesado en ver cómo se construyen hábitats, lugares, casas, espacios, también para las personas mayores, cómo los sistemas de salud tienen que ir haciéndole espacio, la universidad para la tercera edad, en fin, ¿para qué hablar de las relaciones de pareja en la tercera edad, la vida sexual de la tercera edad? Hay tantas cosas que se pueden investigar, tantísimas, de este grupo que según nos dicen, de aquí al año, creo que 2050, me equivoco tal vez en un par de años, pero de aquí al año 2050 vamos a tener en Chile al menos más personas mayores que adolescentes entre 0 y 15 años, lo que significa que nuestra población va envejeciendo. Y si va envejeciendo, tenemos que tomar decisiones que nos permitan prevenir y que nos permitan adaptarnos a esta nueva situación o esta nueva condición que es un país envejecido. Lo mismo con las plantas académicas universitarias, están envejeciendo. Tenemos ahí algunos problemas más todavía que tenemos que seguir ahondando sobre cómo se construye esta identidad de los académicos. ¿Qué significa ser profesor? ¿Qué significa ser un académico universitario? No es solo para hacer clases, esa es la mirada más antigua que podamos tener y la más básica de todas, ¿no? Sabemos que la universidad sin docencia o sin gestión o sin investigación o sin vinculación está al debe siempre, ¿no? Entonces una de las patas de la universidad es hacer docencia, sin duda. Pero esa docencia tiene que ir acompañada de investigación. Si no investigamos para enseñar, ¿qué enseñamos? Es como esa la vuelta, ¿no? Bueno, que hay un grupo etario de profesores tremendo. Hay una gran distinción todavía entre el CIES y el Consejo Nacional de Educación, que las cifras son un poco extrañas todavía. Se habla que son entre 65.000 y 75.000 los profesores universitarios. Pero esa brecha de 10.000 es criminal. No pudiésemos pensar que hay 10.000 profesores más o 10.000 profesores menos. ¿Por qué hablo esto? Porque el sentido que tiene la vida universitaria tiene que ver con esto, con responder a demandas del entorno, con responder a demandas del contexto, con responder a demandas que vamos observando en nuestro proceso de investigación. La tesis resultó muy bonita, muy entretenida, fue extensa, me tocó la pandemia entre medio, así que fue un poco complejo obtener información. Me tocó defenderla online nuevamente porque estábamos en pandemia y me pareció interesante el acceder al discurso de las personas. Desde la psicología siempre hay una serie de preconcepciones, de cómo observar, de cómo nos acercamos, de cómo entrevistar, de cómo tocarle el espacio a alguien, pero siempre desde una mirada humanista y desde una mirada transformadora, el encuentro con una persona, sea del oficio que sea y de la edad que sea, es un encuentro humano, un encuentro entre personas, un encuentro que nos convierte en seres humanos en tanto nos vinculamos como seres humanos. La semana pasada hablábamos con la profesora doctora María Teresa del Río respecto a estas cosas, ¿no? De cómo nos humanizamos en el contacto con el otro. Y me parece que de eso se trata cuando nos acercamos a las personas para tratar de construir un mundo mejor. Y pensando en eso, ayer fue un día en el que reflexionamos respecto de este mundo mejor, respecto de cómo hacemos para que podamos crear y desarrollar una sociedad que sea más justa, más equitativa y más igualitaria. No hay otra alternativa posible. Las sociedades neoliberales, si usted quiere llamarlo de alguna manera, o las sociedades más individualistas, no promueven el espacio de construcción y cohabitación con el prójimo en la convivencia. No es así. Son sociedades o son grupos humanos que destruyen al otro porque ven en el otro la competencia. La investigación en psicología no destruye, sino que indaga en cómo podemos abordar todos estos fenómenos. Recordarles que la psicología tiene varios ámbitos. La psicología clínica, que es la que investiga el trabajo terapéutico. La psicología social, que investiga los fenómenos sociales y culturales. La psicología laboral, que es un antípodo de psicología que se ocupa de fenómenos que ocurren en las empresas, en las organizaciones. La psicología comunitaria, que es la psicología que aborda justamente los desarrollos y los procesos comunitarios, lo que ocurre en los grupos humanos. Y de ahí podemos pensar en la psicología del deporte, la psicología de todo lo que pensemos.
Un instituto nace con ese sentido, el Instituto de Investigación y Posgrado, de abrir una línea de investigación, extensión y docencia en dos conceptos fundamentales, salud y bienestar. Y desde la salud y el bienestar aborda todos los ámbitos posibles para investigar y hacer extensión respecto de estos temas. No es menor la idea que hablemos de salud y bienestar, ¿sí? No es menor la idea tampoco que hablemos de un instituto de investigación y posgrado. No es menor la idea que hablemos de que estamos generando conocimiento, estamos tratando de generar un espacio que nos permita dialogar a todas y todos. Están los seminarios permanentes de lo que les habíamos estado contando, los primeros viernes de cada mes. Están los magíster que se hacen en el instituto. Está la formación continua. Están los propios investigadores que hacen docencia, etcétera. Estamos publicando en revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Este instituto tiene ese sentido, el programa tiene ese sentido, llevarles a ustedes de manera humana el sentido que tiene este mundo complejo y este mundo bonito también de la ciencia. No sé si con Felipe estamos listos para el primer tema. Sí, podemos ponerlo mientras respiramos un poquitito después de esta declaración de principios humanistas existenciales. Estamos presentando en Radio U Central Diálogos Humanos, una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir. Conduce el psicólogo Daniel Sánchez Berkich. Viejo, mi querido viejo, una bella canción de un cantautor argentino que se llama Piero, y bueno, esa y muchas otras canciones más, pero cuando Piero habla de viejo, lo dice con cariño, viejo con cariño, ¿no? ¿Por qué les hablo de que me tocó investigar con personas mayores y por qué partimos con Piero y esta bella canción? Porque nuestra invitada de hoy, la doctora Doris Sequeira o Squeira. Sequeira. Mira, la conozco hace 10 años y todavía no... La doctora Sequeira, Doris Sequeira, una doctora, enfermera e investigadora de nuestra universidad, académica, las tiene todas. Incluso para envidia de muchos de nosotros, la doctora Sequeira vive en Valparaíso. Así que imagínese usted lo que significa... Para ella, cuando no tiene que ir a Santiago, fantástico, maravilloso. Doris, ¿cómo estás tú? Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, vivo en la joya del Pacífico. Muy bien. Frente al mar. Qué envidia para nosotros que vivimos frente al smog, ¿cierto? Oye, mira, ¿por qué acordamos tú y yo esta fecha, no? Habíamos acordado en un principio que Doris venía el martes de la semana pasada, justo después del seminario permanente que hacemos, pero Doris no podía, entonces no importa, no, estamos juntando hoy día para recordar un poco ese momento. Recuerden que estamos haciendo un seminario permanente que va los primeros viernes de cada mes, y el viernes pasado, o el pasado o antepasado... El pasado. El pasado, nos tocó hablar de un tema fascinante sobre envejecimiento saludable. Y, por supuesto, teníamos un invitado que no pudo llegar, no importa eso, porque la universidad es un espacio de generación de conocimiento y de generación de actitud y habilidad. Pero la expositora principal era la doctora Sequeira, sobre un concepto que Doris ha sido, diría yo, ¿cuál es la palabra? Diría yo, ni siquiera catete es la palabra, ha sido como obsesiva, y me parece muy bueno que así sea, y que hoy día lo expliquemos, con un concepto que yo conocí de ella, que es el concepto de edadismo. La Doris nos habló mucho en ese día. Quiero pedirte, Doris, que nos hables muy brevemente de qué se trató tu exposición en el seminario permanente. Recuerden que están todos invitados al seminario permanente previa inscripción al correo diego.arancibia@ucentral.cl diego.arancibia@ucentral.cl para inscribirse en nuestro seminario. En Doris habló en extenso sobre un montón de cosas que nos dejaron a todos así como, wow, ¿de qué estamos hablando? Y ahí introduce este concepto de edadismo, que es el que incluso yo he visto que Doris lo pone hasta en los programas de estudio. Estamos así como, este es el momento para hablar del edadismo. Entonces, Doris, adelante un poco cómo fue lo del viernes y después el concepto de edadismo que tanto nos gusta a nosotros.
Bueno, el seminario del viernes pasado tenía que ver con el envejecimiento saludable, que es todo un proyecto que viene de la Organización Mundial de la Salud, que se llama la década en realidad del envejecimiento saludable, que tiene 4 áreas de acción. Una que tiene que ver con las ciudades donde nosotros habitamos, con los cuidados de largo plazo, es decir, las personas que requieren apoyo por mucho tiempo, también con la atención centrada en la persona, y la cuarta área, que es la que en realidad es la primera, pero yo la pongo al último cuando tengo que hacer presentaciones, que es eliminar todo tipo de edadismo de la sociedad, porque es uno de los grandes peros para obtener un envejecimiento saludable. Nosotros vivimos en un país ya muy viejo, nos falta un pelito para ser viejo, pero pareciera ser que ni la población misma ni las autoridades han acusado recibo de que vivimos en un país viejo y que necesitamos estar todos preparados para envejecer y envejecer bien, porque la familia, y los que están escuchando lo están viendo, ya no son numerosas, la gente joven no quiere tener hijos. Eso ha hecho entonces que las redes de apoyo familiares hayan disminuido. Antes uno tenía un montón de primos, tíos, más los allegados que han habido siempre en nuestro país, los sobrinos putativos, los hermanos putativos, los hijos putativos. Yo tuve varios mientras mis hijos estudiaron, porque tuve la buena o mala suerte de vivir relativamente cerca de 2 sedes universitarias. Se avisora una vejez solitaria en el hecho de que hay menos miembros en la familia, y en el caso de nosotras las mujeres tenemos, si bien a nivel nacional la diferencia de expectativa de vida entre hombres y mujeres se acortó, ahora está alrededor de 2 años y tanto, no es lo mismo al nivel de vejez, que la diferencia se mantiene en 5,5 años a favor de nosotras. Entonces, en un momento, Chile va a ser un país de mujeres viejas, porque los hombres se mueren antes. Ellos dicen en chiste que es porque nosotras las mujeres los maltratamos, pero bueno, puede que haya un poco de razón, pero también digamos que son un poquito más desordenados y más porfiados en relación a los controles preventivos. De eso fue lo que hablamos, y como les decía, de que esta maravillosa expectativa de vida que tiene Chile de 86,5 años, que no la tienen los otros países, se ve afectada por esto que le llamamos edadismo. Dime una cosa, ¿significa esto entonces, ¿hay alguna explicación, más allá de que vayan o no los controles, que sea Chile un país con más presencia de mujeres de la tercera edad? Como dices tú, que el día de mañana va a ser puras mujeres, ¿hay algo de orden biológico? ¿Hay algo de orden, o solamente esta manera de prevenir sus enfermedades que hace que la mujer viva más? Yo creo que, de hecho, de repente tenemos más factores de riesgo que los hombres, pero pareciera ser que el hecho de que ontológicamente, desde que el mundo es mundo, a las mujeres se nos asignó el rol de cuidadores. Si nosotros no estamos bien, no podemos criar a los hijos bien. Entonces, ¿quién lleva a los niños al médico? ¿Quién lleva a los controles de salud? Los llevamos nosotras las mujeres. Entonces, en ese contexto, pareciera que es un imperativo que nosotros estemos bien de salud. Yo trabajé muchísimos años en el campo, y la verdad es que era un drama cuando a veces la madre se tenía que hospitalizar porque quedaba el desastre en la casa, el marido campesino, además criado a la antigua, machista, no sabía hacer nada de nada, y ocurría que en la primera visita que tenían, al rato que se iba la familia, estaban pidiendo el alta porque el hombre estaba desesperado. Entonces yo creo que eso nos hace ser un poco más previsoras, y de todas maneras yo creo, y esto es una opinión personal, creo que llevamos una vida más tranquila también. Hay que recordar además, a partir de lo que dices tú, que nos guste o no, hay un imperativo cultural o social
Y es que al menos en nuestra sociedad judeocristiana, la mujer está a cargo del cuidado de los hijos, ¿cierto? Aunque no nos guste, mira, yo no estoy de acuerdo porque esto no es así, bueno, pero culturalmente es así. Se le asigna este rol de cuidadora y en ese sentido probablemente, como dices tú, tiene más cuidado de sí misma. También dijiste algo el viernes que resultó muy interesante y es la necesidad de formar personas profesionales, incluso no profesionales, en oficio también, ¿no? Y hasta en la sociedad civil, personas que tengan una particular mirada respecto de las personas mayores. Lo que pasa es que el año 2002, cuando fue la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, todas estas asambleas internacionales terminan con un documento, un compromiso. Chile ha ido a todos estos eventos, ha firmado todos estos documentos, y ya en esa época del 2002, el plan de acción que se firmó en esa ocasión decía que para que tuviéramos la generación un mejor envejecimiento, teníamos que ser atendidas por personas con formación en gerontología y además la población en general, porque nosotros tenemos, yo soy una persona mayor, a lo mejor en la voz no lo parezco tanto, porque mi hija, una anécdota, mi hija se enojaba cada vez que llamaban por teléfono a la casa y atendía a ella, y la llamaban por mi nombre y decía, no, mamá, te llaman, qué sé yo, ya de nuevo me confundieron, tengo voz de vieja. Y no, la gente dice que mi voz no refleja la edad que tengo. Pero ocurre que la diferencia que tenemos los mayores en relación a los jóvenes es que todos somos distintos. Habrán, como digo yo siempre, 2 personas hipertensas, 2 personas diabéticas, de la misma edad, pero si los ponen juntitos, uno se puede ver más joven y el otro se puede ver más mayor. Las enfermedades, cuando las llegamos a tener, porque también es un mito esto de que viejo es sinónimo de enfermedad. Yo no tengo enfermedades, siempre lo digo, como una forma de ir desmitificando esto que cumplí 60 y me llegaron todos los males del infierno. No es así. Si hubiera tenido alguna enfermedad crónica se habría desarrollado en la mediana edad, o sea, habría llegado a la vejez ya con una patología crónica, pero ocurre que tienden a hacernos todos iguales. Yo siempre les digo, mire, yo tuve hijos, aparte tenía asignaturas de pediatría cuando me formé como enfermera, y los niños son como calcaditos, todos sabemos que entre el año y el año y medio va a caminar, sí o sí. Llegó al año y medio y no camina solo, nos asustamos. ¿Ya? A los 8 meses tiene que decir tantas palabras y si no las dice, ya algo está pasando. Entonces, inexorablemente sabemos cómo va a ir creciendo el niño, qué esperamos que sea normal, que no sea normal, y tomamos las medidas preventivas. Sabemos que cuando tiene fiebre es porque está enfermo, que cuando tiene tos es porque tiene un problema respiratorio, tenemos cosas que nos avisan. Todos esos signos que aprendimos con los hijos, en las personas mayores no existen. O sea, una persona mayor que tiene un problema infeccioso no va a tener fiebre, y bienvenidos sean los termómetros digitales que nos han facilitado un montón en la vida, pero sí que va a tener, y de ahí la necesidad de formarnos, cualquier enfermedad infecciosa en una persona mayor se va a manifestar por un síndrome confusional agudo. Por ejemplo, el nombre es largo y qué sé yo, que es cuando la persona despierta en la mañana, no sabe dónde está, cómo se llama, qué día de la semana es, qué hora es, y es agudo. Porque cuando a uno le preguntan, ¿y cómo estaba anoche? No, esa noche se acostó súper bien, impecable, pero en la mañana ya no sabía dónde estaba. Ante esa situación, que se pasaría pidiendo un examen de orina común y corriente, como no hay formación, y todos pensamos que cuando no nos acordamos de algo es porque estamos iniciando una demencia, le diagnostican demencia, el Alzheimer es uno de los 4 tipos de demencia. No sería nada el diagnóstico, sino que además le dan medicamentos como que si tuviera una demencia tipo Alzheimer, y por lo tanto le dan un medicamento para una enfermedad que no existe y le causan un daño que elegantemente se llama iatrogenia. Entonces de ahí la necesidad que todos sepamos reconocer que las personas mayores somos todas distintas.
Solamente para ajustar el punto, Doris, porque me parece tremendamente importante lo que estás diciendo y no quiero que se entienda mal, solamente para ajustarlo. También necesitamos formación en pediatría, sin duda, ¿cierto? En infancia. Lo que pasa es que lo que Doris está diciendo es que los cambios que se producen en la infancia son más predecibles. Exactamente, porque eso siguen un ciclo de desarrollo y nos permiten, además, dada la formación profesional en pediatría o en desarrollo infantil, intervenir para mejorar. Sin embargo, como no hay tanto especialista en geriatría, tendemos a mirar a las personas mayores tal como miramos a los adultos o a los niños. Y ahí está el ejemplo de la demencia y la infección urinaria y una serie de cosas más. Eso es importantísimo. Yo sé que tú estás investigando de personas mayores. Me gustaría preguntarte dos cosas. Primero, solamente si podemos, para despejar dudas, porque todos tenemos interpretaciones de por qué decimos personas mayores. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, este concepto del edadismo, que a mí me parece fascinante. Vamos por ahí. Bueno, decimos personas mayores porque el 2015 la Organización de los Estados Americanos ya como que se nos quedó como corta la Declaración de los Derechos Humanos del año 45, posguerra. A pesar de que ahí están los derechos establecidos, están todos los países comprometidos con ello, pero igual al llegar a la etapa de la vejez, algunos de esos derechos están siendo violentados, mayoritariamente por desconocimiento, y se vio la necesidad entonces de que se realizara una convención a nivel latinoamericano, porque Europa no se interesó, para crear una convención que ratificara estos derechos que son inherentes a todos nosotros, y parte entonces con una definición de concepto de qué se entiende por vejez, de qué se entiende por envejecimiento y qué se va a entender por persona mayor. Y la convención entonces dice que somos personas mayores, todas aquellas que tenemos 60 y más años. Y que a partir de ese momento, entonces, Chile la ratificó el 2017 y salió un instructivo, entonces, que debemos ir transitando lentamente del término adulto mayor a persona mayor. ¿Y por qué? Porque el término adulto mayor masifica, ¿ya? No individualiza, a diferencia de persona, porque del momento que nacemos, de acuerdo a la Constitución nuestra, y me imagino que todas las constituciones del mundo, nosotros nacemos como personas. Y al ser personas somos únicas. ¿Ya? No hay ni una otra persona igual a la otra, y además el solo hecho de nacer es inherente a nosotros la dignidad. Y la dignidad es la que dice, es propia, y la dignidad solo se pierde el día que yo me muera. El día que yo me muera, dejo de ser persona y pierdo mi dignidad. Entonces, hay muchas situaciones que se hacen se dan, digamos, como nos dicen cuando le decimos, no, así no, por cariño. O sea, lo típico que está muy difundido, que basta que uno tenga un poco de canas para que ya los que te rodean te empiecen a llamar como abuelito. Sí. Entonces, todos los de pelo blanco somos abuelos. Abuelito, sí. Y no todos somos abuelos. Así es. ¿Ya? Entonces, al decir persona, y hay dos formas. Uno puede decir persona mayor, o si está tan acostumbrado al adulto mayor, solo tendría que hacer una pequeña modificación y decir persona adulta mayor. Ah, mira. O sea, lo obligatorio es que aparezca siempre la palabra persona. Porque como persona, además, yo tengo un nombre. Y es por allí donde me tienen que llamar. Es decir, bueno, mi nombre no, es muy cortito, así que no tiene diminutivo, aunque hay otros nombres que, siendo corto, tiene diminutivos, como Juan. ¿Ya? Y la tendencia es decirle a todo el mundo Juanito, pero Juanito es chica. Y entonces, personas adultas somos achicadas con los diminutivos. Entonces, mientras la persona no te dé permiso para decirle en diminutivo, tienes que llamarle por el nombre como corresponde. Sí, claro. ¿Te fijas? Ahora, esto del edadismo es muy antiguo, es de la década, qué sé yo, de los 80, solo que en ese tiempo conocíamos un término en inglés, a James,
que un argentino, un gerontólogo argentino, el doctor Salvareza, lo tradujo lo mejor que pudo a viejismo. Viejismo. Pero la convención, el 2021, y la convención le dieron el nombre que corresponde, que es edadismo, porque tiene 3 patitas. O sea, por una parte, el edadismo es toda forma de discriminación hacia las personas solo por su edad. Por lo tanto, el edadismo no solo es hacia las personas mayores, también es hacia los niños o hacia los adolescentes, por ejemplo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, edadismo por la edad. Ahora, tiene una parte que es la discriminación, ¿ya? Es que como yo actúo frente a las personas, los estereotipos, que es lo que yo creo sobre las personas mayores, y el prejuicio, que es como yo me siento frente a las personas mayores. Entonces, de esos 3 términos que se asocian al edadismo, el más, donde hay más investigaciones, donde hay instrumentos validados para medir, es los estereotipos, que es lo que yo creo sobre las personas mayores. En este caso, las personas mayores. Y eso hace mucho daño, porque, por ejemplo, uno de los estereotipos más difundidos es que vejez es sinónimo de enfermedad. ¿Ya? Entonces, cuando dice yo no tengo ninguna enfermedad, pero ¿cómo es posible a tu edad? ¿Ya? Claro, entonces se asombran en vez de decir, hoy te felicito que no tienes, no, pero ¿cómo? No puede ser. Has ido al médico, te has hecho control. Claro, no, cambia de médico, yo tengo uno súper bueno, algo te encontrará. Entonces, ante ese concepto, hay unas teorías psicológicas muy interesantes, que se llama, una de ellas la profecía de la teoría de autocumplida, que es como uno dice en el dicho en el campo, tanto va el cántaro al agua que se rompe. Bueno, si a mí todo el mundo que me rodea me dice que por ser vieja tengo que tener enfermedades, nos vamos sugestionando y nos vamos enfermando. ¿Ya? Y no son pocas las personas mayores que pareciera que como que compiten. ¿Quién tiene más enfermedades? Porque ya tanto le dijeron que además va al médico y le dice, me pasa esto, me pasa lo otro, y no falta el médico sin formación en gerontología, y le dice, bueno, pero a su edad, ¿qué más le va a pedir? Olvídate si nos duele, tenemos algún problema óseo. Sí. O entrevista a la persona que lo está acompañando también. Eso es parte también de que con la edad tampoco vamos entendiendo lo que nos dicen. Entonces, claro, si voy acompañada, le preguntan a la persona que va conmigo qué es lo que a mí me pasa, y al momento de las indicaciones también se las dan a mi acompañante, sin siquiera hacer un mini test por último para ver si yo cognitivamente entiendo lo que me dicen y puedo seguir las indicaciones. Ahora, uno a veces va acompañada porque hay algunos exámenes que requieren compañía. Endoscopía, claro. No, ponte tú, yo el sábado, el miércoles pasado, me tuve que hacer una retinografía y me pidieron que fuera acompañada. Entonces dije, bueno, me dilataron pupilas, salí de la oficina, terminó el examen y yo seguía viendo en el centro médico re bien. Con la pupila no sé cómo se vería, pero cuando salimos a la calle, a donde mi hijo había dejado el auto, claro, la luz natural de la calle, ahí no veía nada. Ah, claro. Tenías que estar acompañada. Tenía que estar acompañada, pero te fijas, es distinto, son situaciones, pero no todo el mundo se hace una retinografía, no todo el mundo se hace una endoscopía. ¿Te fijas? Quizás, Doris, es como, estoy pensando en la Declaración de Derecho a la Infancia, que reconoce a los niños como sujetos de derecho. Exactamente, o sea, ya que tú lo dices, justamente el año 2021, cuando salió el informe de las Naciones Unidas sobre el edadismo, el lanzamiento fue el 1 de octubre, que es el Día Mundial de las Personas Mayores, y terminó el 14 de noviembre, que es el Día de la Infancia, como para dejar bien claro que el edadismo cruza todo el curso de vida. Como que no es de un grupo etario en particular. No. A mí me gusta mucho la Declaración de Derecho a la Infancia, que Chile solo ha ratificado, ¿cierto? Falta ahí trabajar un poco. 12 años se demoró en ratificarla. Pero establece que los niños son sujetos de derecho, por lo tanto, lo que nos importa como sujetos es su presente actual, ¿cierto? El niño de 5 o la niña de 5 años tiene sus derechos y como tal no puedo tratarlo y eso lleva a la idea de que no son propiedad de los padres y toda una discusión interesantísima, pero es muy lindo
que se les reconozca como sujetos de derecho. ¿Lo mismo pasa con las personas mayores? ¿Se les reconoce como sujetos de derecho en términos de las declaraciones internacionales? La declaración, por eso que nos denominamos personas mayores, y ahí tú dijiste algo que es bien importante, que también es muy habitual en el léxico nuestro, el de referirnos a las personas como mayores como nuestras personas mayores, como que si fuéramos propiedad privada del quien está refiriéndose a nosotros. O sea, el decir nuestro ya no está limitando en nuestra autonomía. O sea, está diciendo, sin decirlo exactamente, que no somos capaces de tomar decisiones y que la tienen que tomar el que nos acompaña por nosotros. Claro, porque no hablamos de nuestros adultos, tienes razón. Claro. Nuestros niños y nuestros adultos mayores, sí. Claro, pero en general cuando decimos nuestros niños es como un sinónimo de nuestros hijos, que sí que son del matrimonio, no son mis hijos, no son tus hijos. Sin duda. Ya, y de hecho ahora yo digo tus hijos no son tus hijos. Bueno, antiguamente hubo un psicólogo muy famoso, digamos, sobre crianza de niños, que después tuvo que desdecirse de gran parte de lo que él había propugnado, digamos. Pero sí, o sea, yo siempre digo, no somos propiedad de nadie, yo tengo derecho a tomar mis propias decisiones y el momento en que no pueda, habrá un examen médico, que es un médico general, después uno pasa a un psiquiatra, después pasa a un abogado, que es el término legal que a uno le declaran interdicta, claro. En que solo en esa situación yo no puedo tomar mis propias decisiones. Ahora, ahí también hay toda una situación de edadismo en que le están pidiendo a personas de 70 años un documento que acredite que cognitivamente está bien. Oye, a los 70 los viejos, con la expectativa de vida que tenemos, estamos en la mitad de la vejez, decir, y ahí viene también, retomando el término de envejecimiento saludable, del momento en que las mujeres somos mayores, hombres y mujeres somos mayores a contar de los 60, tenemos al menos 25 años de sobrevida, y eso es lo que se espera, que esos 25 años de vida los disfrutemos. Sí, el jubileo. Claro, o sea, que realmente la jubilación nos permite hacer todas aquellas cosas que postergamos por la crianza de los hijos, por un trabajo demandante, por las razones que sea, pero de ahí para adelante yo hago lo que quiero hacer, lo que me gustaría hacer, lo que no pude hacer. Me voy acomodando a las nuevas realidades de la jubilación, porque eso sí que amarga mucho, porque Chile jubilamos con el 30% del sueldo, pero también hay que irse preparando para. Es decir, yo como cualquier otro chileno antiguo tenía tarjeta de crédito, tenía chequera, en las casas comerciales, qué sé yo, y a medida que me iba acercando a los 60, fui eliminando toda tarjeta de crédito, toda casa comercial, solo me muevo con la tarjeta de débito, tengo una tarjeta de crédito bancaria porque viajo, entonces claro, sale más fácil moverte en el extranjero con una tarjeta de crédito que con los dineros, pero solo en esa circunstancia, digamos. O para emergencia. Pero tengo que aprender a vivir con lo que me va quedando, o sea, hay que irse preparando. Y tú lo debes haber visto en tu tesis, uno se tiene que preparar para la jubilación, como también tiene que prepararse para la vejez. Porque la vejez en sí, el cómo yo afronto mis cambios biológicos, fisiológicos, es una cuestión de actitud. ¿Te recuerdas que el otro día nos preguntaban en el seminario cómo darme cuenta cuando estoy envejeciendo, decía alguien? Y yo le decía que en verdad el cuerpo es el único que te dice que estás envejeciendo, porque en términos cognitivos, en términos de anímicos, tú puedes estar en cualquier parte, pero el cuerpo indudablemente llega un momento en que te dice, yo por ejemplo, antes hacía 8 horas de clases feliz, hoy día hago 2 horas y quedo pero tendido en el suelo, porque estoy cansado, ¿sí? Mira, quiero que vamos a escuchar la otra canción, pero quiero que volvamos a hablar sobre la investigación en las personas mayores, no nuestras. Yo quisiera decir que yo no soy nadie, yo soy un ser humano común y silvestre, pero para mí hay 3 grandes exponentes de la geriatría o la gerontología o la investigación y estudio de personas mayores. El primero, sin duda, es mi gran amigo, el doctor Juan Carlos Molina. Sí, Juan Carlos. Él es un hincha del envejecimiento activo. Sí, Juan Carlos es a todo lujo. El segundo es el doctor Rafael Jara,
que es el presidente de la Sociedad Geriátrica de Chile. Y la tercera persona que para mí es como referente en personas de tercera edad es la Doris, a quien tengo sentada al lado, así que me siento como un privilegiado. Doris, tú escogiste una canción que se llama Inchalá. Inchalá, ¿de Adamo? Adamo. Inchalá de Adamo y de Salvatore Adamo. Salvatore Adamo. Vamos a ver cómo nos va, Felipe. Estamos presentando en Radio U Central Diálogos Humanos, una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir. Conduce el psicólogo Daniel Sánchez Berkich. Aquí estamos volviendo con esta hermosa canción que nos dejó Doris, que nos habla sobre los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Y muy en sintonía con lo que nos viene pasando en este tiempo y la frase, sin lugar a duda, el nunca más, ¿cierto? Nunca más. No. Doris, nos quedan 6 minutos de programa. Se nos pasa el tiempo volando. Yo estoy muy feliz que estés acá con nosotros en este programa que se llama Diálogos Humanos, que es un programa del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Quiero preguntarte, hablando de nuestro instituto, ¿en qué estás ahora? ¿Cómo vinculas? Porque yo tengo la impresión, las personas quizás nos alcanzan a dar cuenta en la casa cuando nos ven o nos escuchan en el auto, en la micro, que hablas con mucha pasión y hablas con mucha fuerza sobre las personas mayores. ¿Cómo se traduce esa pasión en investigación? ¿Cómo se traduce esa pasión en docencia? ¿Y cuál es el papel que, no quiero que me cuentes las conversas que tú tienes con nuestra directora, pero cuál es el papel que tú sientes que te corresponde en este instituto, porque estás como abriendo una línea de trabajo tremendamente interesante? Tenemos, insisto, 5 minutos. Bueno, tú me preguntaste sobre el edadismo y uno de los problemas que tiene el edadismo es la subestimación de toda la sintomatología que tenemos las personas. Y hace ya unos cuantos años que a los signos vitales clásicos, presión, temperatura, respiración, se le ha sumado un quinto signo vital que es el dolor. Mira. ¿Ya? Y el dolor también es subestimado en las personas mayores, porque además tenemos un poquito más de capacidad para aguantar. Entonces eso hace que la evaluación que hace el que nos evalúa considere que el dolor no es tanto. Como no es tanto, no nos atienden en forma oportuna y en los tratamientos también son distintos. Y de ahí entonces hemos encontrado que también está presente este edadismo en relación al dolor. Y quienes han sufrido dolor saben que el dolor de oído, mi amiga de la infancia se azotaba la cabeza cuando le dolían los oídos. He visto el dolor, el cólico renal, que también he visto a hombres, como dicen, de pelo en pecho, pero ser un guiñapo con el cólico renal, que... O sea, son dolores muy intensos. La fibromialgia que está en este momento, sí, como se sabe más, está más presente, descompensa mucho. Sí. Entonces estamos desde el 2020 con psicólogas pares tuyas, soy la única enfermera, trabajando con psicólogas de la Universidad Cooperativa de Colombia. La Universidad Central tiene convenio con ella, y con la Universidad de Valencia, que también tenemos convenio como institución, trabajando en cómo se aprecia el dolor desde el punto de vista de las personas mayores y de quienes nos atienden en estos 3 países. Perfecto. Entonces ahí bajamos, por decirlo así, una de mis áreas de investigación, que son los estereotipos, hacia el dolor. Perfecto. ¿Ya? Y tal como tú dices, me da la impresión subjetiva de que el aporte, como tú dices, al instituto va a ser justamente el que hay colegas que ya lo he ido conociendo, expertos en niños, sí, expertos en adolescentes, expertos en migrantes. Entonces faltábamos cojo de la última etapa de la vida. Como un núcleo de investigación. Claro. Perfecto. Y ahí tenemos muchas cosas, y justamente a raíz de una pregunta, si te acuerdas, que nos hizo una colega al final del seminario, si es que nosotras, con la persona mayor que me acompañaba en la mesa, cuánto habíamos sentido el edadismo. Bueno, en realidad las dos como formación no somos, era por carácter, digamos, muy difícil que nos hayan discriminado en alguna vez en la vida. Pero fíjate que ahí nos surgió una posible línea de investigación centrada en el edadismo, pero en las mujeres de toda edad. Sí.
con esto de mujer cuidadora, que partimos cuidando hijos con alguna patología, digamos, que requiere cuidado, y ahora somos mujeres que estamos o cuidando a maridos viejos o a padres mayores. O sola. O solas, pero solas nos autocuidamos, pero en relación al cómo vemos o cómo nos vemos las mujeres a través del curso de vida. Te digo el solas porque la soledad en las personas mayores es un tema súper fuerte, porque no siempre la soledad es deseada, ¿cierto? Yo te diría que ahí también hay otra creencia errónea. Nosotros hicimos una investigación sobre soledad un tiempo atrás y te diría que la mayoría de las mujeres, pues somos más mujeres las que llegamos a esa edad, no se sentían, o sea, disfrutaban la soledad. El problema es, tal como tú muy bien dijiste, cuando yo no quiero estar sola y me encuentro toca estar sola. Oye, se nos pasó el tiempo, Doris, por favor, quedan 15 segundos de programa. Quiero agradecerte tu presencia, quiero invitarte de nuevo para que sigamos hablando de esto. Gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Quedamos con la conversa como en el aire. Ojo con el edadismo, las personas mayores, y que nos vaya muy bien. Gracias, chao, Daniel. Doris, muchas gracias. ¿Alcanzamos a escuchar a Nana Mosconi? No, ya no. Nos vamos. Chao, Felipe. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó